Bueno, buenos días a todos. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Fernando Díaz y el día de hoy les voy a hablar acerca del método de investigación, historias de vida, relatos de vida. Comencemos. Bueno, primeramente voy a leer una pequeña introducción que hice para este trabajo en aras de hablar un poco antes de qué se trata este tipo de investigación y de cuál es el propósito de esa exposición. Bueno, primeramente, la investigación de historias de vida es un enfoque cualitativo en las ciencias sociales y humanidades que busca comprender la experiencia humana a través de las narrativas personales y autobiográficas. Entonces, es un método de investigación cualitativo, lo cual quiere decir que las muestras normalmente son palabras o textos, cuyo método de recolección de datos básicamente también es escuchar relatos de personas acerca de sus propias vidas, su contexto, etcétera. El propósito de este trabajo es explorar el método de investigación de historias de vida a través del conocimiento de su fundamentación teórica, características principales y aplicación práctica en diversos contextos. Se van a abordar aspectos como el marco histórico teórico, algunas características, cuestiones éticas y prácticas relacionadas con su implementación. De este trabajo se espera que contribuya a una comprensión más profunda y reflexiva de la investigación de historias de vida, por supuesto destacando su valor para enriquecer nuestra comprensión de la experiencia humana en toda la diversidad y complejidad. Estos métodos de investigación también lo que buscan es básicamente comprender cómo somos como seres humanos y también entendernos en nuestra diversidad y en nuestras diferencias. Bueno, ahora vamos a abordar una definición un poco más clara de qué es el método de investigación de historias de vida. ¿Listo? He encontrado varias definiciones, entonces a partir de allí podemos sacar una conclusión o una definición general. Primeramente, las historias de vida se definen como un método de investigación cualitativa que busca reconstruir la vida de un individuo o de varios individuos a partir de su propio relato, considerando su experiencia, pensamientos, sentimientos y contexto social. No solamente es importante en este método de investigación lo que es la parte de las ideas en concreto, sino también sentimientos, contexto social, etcétera. Otra definición que encontré es que este método de investigación se trata de un relato detallado y completo de la vida de una persona. Este método de investigación lo que busca es comprender la experiencia humana a través de la recopilación y análisis de datos personales y autobiográficos. También las historias de vida pretenden reconstruir el acontecer de la vida de una persona o un grupo de personas, ya sea completa o parcialmente, nuevamente a partir de relatos de ellos mismos acerca de su vida. Bueno, ahora vamos a ver algunas de las características principales de este método de investigación. La primera es el enfoque narrativo que tiene esta. Bueno, ahora vamos a ver un poco acerca de las características de este método de investigación. ¿Listo? Entre ellas tenemos el enfoque narrativo,
que es que este método de investigación de historias de vida se centra en la narrativa personal y subjetiva del individuo, reconociendo que las personas construyen significados a través de la narración de sus experiencias. Eso es muy importante y sobre todo la parte del enfoque subjetivo, ya que básicamente nuestra investigación va a estar centrada sí, va a estar centrada en los relatos que tenga esta persona acerca de su propia vida. Es subjetiva porque tiene que ver con sus propias ideas y pensamientos. Muy probablemente o es probable que no estemos de acuerdo muchas veces de pronto con la concepción del mundo que tenga esta persona, pero como digo, es algo completamente subjetivo de la persona que va a ser el objeto de nuestra investigación o de las personas que van a ser el objeto de nuestra investigación. Bueno, otra característica que encontramos es la perspectiva biográfica. En esta perspectiva se abarca la totalidad de la vida de un individuo, desde la infancia hasta el presente. Esto implica no solo la recopilación de información sobre eventos significativos de la vida de la persona, sino también la comprensión de las conexiones y transformaciones a lo largo del tiempo. Por supuesto, tenemos que en este método de investigación buscar la manera de tratar de encontrar puntos de conexión entre la persona desde su infancia, adolescencia, su adultez temprana y por supuesto su adultez si así lo requiere. Y recordar que lo mismo ocurre si son varias personas, ¿no? Son las diferentes etapas de la vida las que vamos a abordar para ese método de investigación. Bueno, otra característica muy importante del método de investigación historias de vida es la contextualización. En esa contextualización, lo que se busca es que no tener solamente en cuenta, obviamente, la opinión de la persona y el relato de vida de la persona como tal, sino el contexto en el que está. Las historias de vida sitúan la experiencia individual en su contexto histórico, social y cultural. Eso significa considerar como factores el género, la clase social, la etnia, la religión y el contexto político, ya que estos factores influyen en la vida de la persona y en la forma en que cuenta su historia. Otra característica muy importante es la participación activa del sujeto. En este enfoque, el sujeto participa activamente en la construcción y análisis de su historia. Y esto puede implicar entrevistas extensas y colaborativas donde el investigador y el sujeto vamos a trabajar juntos para reflexionar sobre las experiencias compartidas y darle sentido. Si hay algo enormemente importante en este método de investigación, es justamente que la persona que vamos a entrevistar o las personas a las que vamos a entrevistar participen activamente de esta investigación, relatándonos sus historias de manera amplia, conversando con nosotros todo lo que puedan y por supuesto nosotros estar abiertos a escucharlos para que la investigación sea muy efectiva. Algunas otras características que encontré de ese método de investigación es que las historias de vidas acentúan las diversas formas en las que podemos situarnos para dar respuestas adecuadas a situaciones concretas que se irán demarcando en el proceso investigativo. Es decir, que es muy importante ir paso a paso con ese método de investigación. Las historias de vida también ofrecen un marco interpretativo a través del cual el sentido de la experiencia humana se relata en relatos personales. Entonces, ¿qué buscamos a través de ese método de investigación? Justamente encontrar un poco de sentido acerca de la experiencia humana que viven algunas personas, porque hay que entender justamente de que el contexto es importante en ese método de investigación
porque lo que se busca muchas veces es abordar contextos que nosotros desconocemos, ¿no? De pronto nosotros vivimos en una ciudad o vivimos en un corregimiento y queremos abordar, no sé, otro contexto como una tribu indígena o un barrio con condiciones de vulnerabilidad o una comunidad con condiciones de vulnerabilidad. Bueno, ahora vamos a abordar un poco acerca del marco histórico y de la historia de este método de investigación de historias de vida. El uso de historias de vida como método de investigación tiene sus raíces en la sociología y la antropología en el siglo XX, aunque antropólogos como Bronislaw Malinowski y sociólogos como Max Weber reconocieron la importancia de la narrativa personal en la comprensión de la cultura y la sociedad. El método en sí mismo se desarrolló y popularizó más ampliamente en 1960 y 1970. Durante este tiempo hubo un aumento en la atención a los métodos cualitativos de investigación en las ciencias sociales, impulsado en parte por críticas hacia el método cuantitativo. Los investigadores comenzaron a reconocer el valor de la subjetividad y la experiencia personal en la comprensión de fenómenos sociales y culturales más amplios, lo que llevó al desarrollo de ese método de investigación. Las historias de vida tienen sus raíces también en la psicología, ya que este método de investigación ha sido utilizado ampliamente por psicólogos a lo largo de la historia para encontrar soluciones a muchos de sus cuestionamientos y tesis. Bueno, ahora vamos a hablar de algunos de los representantes más conocidos que han utilizado este método de investigación, que lo han desarrollado. El primero de ellos es Paul Thompson, que es un sociólogo británico conocido por su trabajo pionero en la utilización de historias de vida como método de investigación. Su enfoque se basa en la idea de que las historias de vida no son solo valiosas como fuente de datos, sino también como una forma de empoderar a los participantes al permitirles contar su propia historia. Algo que me llamó mucho la atención y me gustó mucho de ese método de investigación es que permite visibilizar contextos que muchas veces desconocemos o nos imaginamos que son de alguna manera y terminan siendo de una manera completamente distinta. Por ejemplo, si nosotros somos personas de clase media y queremos investigar un contexto socioeconómico de clase baja, allí vamos a poder a través de este método de investigación conocer la realidad de ese contexto. Porque una cosa es la idea que podemos tener de ese contexto y de cómo viven las personas en ese contexto y de cómo piensan, que es muy importante, las personas en ese contexto, pero otra cosa ya es investigarlo a profundidad, hablar con ellos, contrastar contextos sociales y culturales, y eso nos va a dar una idea mucho más amplia de cómo viven estas personas. Y justamente este es el enfoque que quiso darle Paul Thompson al visibilizar comunidades, ya sea con problemas socioeconómicos, problemas culturales, problemas de identidad, etcétera. Otra representante muy importante de este método de investigación es Caroline Ellis, que es una figura destacada en el campo de la investigación cualitativa, especialmente conocida por su trabajo en autoetnografía y por promover enfoques participativos en la investigación de historias de vida. Esta investigadora se centra sobre todo en las investigaciones de historias de vida en grupos como tal. Le da como mucha relevancia al investigar grupos socioeconómicos y culturales diversos, y a través de esto y su investigación se ha desarrollado mucho lo que es este método de investigación. Otra investigadora muy importante es Ruth Behar. Behar es una antropóloga cubano-estadounidense cuyo trabajo se centra en cuestiones de identidad, género y migración. Su enfoque en historias de vida se ha aplicado especialmente en contextos en diáspora y desplazamiento y destaca la importancia de la empatía y la conexión personal en la investigación cualitativa. Ruth lo que ha hecho es enfocarse en todos estos temas de migración que, como es de público conocimiento, en Estados Unidos se presenta mucho esta problemática, ¿no? Personas que viven en Latinoamérica o en otros países del mundo y quieren entrar a Estados Unidos y por supuesto pasan situaciones de vida bastante complejas.
Ruth tiene muy en cuenta la conexión con las personas que vamos a entrevistar, ya que necesitamos que estas personas se sientan cómodas para que se abran con respecto a sus historias de vida, ya que a muchos obviamente les puede costar porque vivieron situaciones complejas. Entonces Ruth hace énfasis como en esa empatía y conexión personal que debemos tener con esta persona o este grupo de personas, sin obviamente inmiscuirnos mucho y de pronto condicionar la investigación. Otras representantes muy importantes de ese método de investigación son Sidonie Smith y Julia Julia Watson. Smith y Watson son autoras de Las historias de vida y los métodos de investigación, un texto que ha sido ampliamente utilizado y que ofrece una visión general en diferentes enfoques y técnicas para la investigación de historias de vida. Su trabajo se destaca sobre todo en la diversidad de enfoque dentro del campo y la importancia de adaptar el método a las necesidades y contextos específicos de los participantes. Es muy importante tener en cuenta de que muchas veces estos métodos de investigación lo que buscan son, digamos, entender muchos contextos que van a ser un poco difíciles para nosotros porque no van a ser nuestros contextos o nuestros hábitats naturales, ¿no? Entonces nos vamos a sentir un poco incómodos, pero la idea es, obviamente, hacer sentir muy bien y hacer sentir cómodos a la persona o las personas que van a ser objeto de nuestra investigación. Somos nosotros quienes tenemos que adaptarnos a sus contextos, no ellos al nuestro. Eso es muy importante tenerlo en cuenta y lo destacan mucho estas investigadoras. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de las aplicaciones que ha tenido este método de investigación en las distintas ciencias del conocimiento y humanidades como tal. Las historias de vida se han aplicado en diversos campos como la psicología, la sociología, la educación, la antropología y el trabajo social. En la psicología lo podemos ver en que ha sido utilizado para tratar de abordar la comprensión de la personalidad, el desarrollo individual y la psicoterapia. En el caso de la sociología ha sido utilizado para estudio de grupos sociales y culturas y movimientos sociales. En el caso de la educación, que nos compete muchísimo, ha sido utilizado en prácticas de investigación educativa, formación docente y aprendizaje experiencial. Y en la antropología, por ejemplo, ha sido utilizado para estudios de cultura también, tradiciones y cosmovisiones. En el caso del trabajo social, ha sido utilizado para intervención social, acompañamiento a personas en situación de vulnerabilidad. Entonces, como podemos ver, este método de investigación ha sido ampliamente utilizado por diferentes campos del conocimiento y ha sido de mucha ayuda para su desarrollo. Bueno, ahora vamos a hablar de algunos de los ejemplos más conocidos sobre este método de investigación. Entre los métodos de investigación. Bueno, ahora vamos a hablar un poco acerca de cuáles son los métodos de investigación de historias de vida más conocidos pues, en el campo de investigación. El primero de ellos es Los hijos de Sánchez, que es de Oscar Lewis. Oscar Lewis es un investigador que ha abordado muchísimo este campo y sobre todo sus investigaciones destacan en el estudio de los distintos contextos socioeconómicos en Latinoamérica. Justamente esta investigación en específico es un estudio de la vida de una familia mexicana de clase trabajadora a lo largo de 4 generaciones.
Otro estudio muy popular de historias de vida ha sido el de la cultura de la pobreza de Oscar Lewis, que es un estudio de la vida en los barrios marginales de América Latina. Como ya mencioné anteriormente, Oscar Lewis se centra mucho en conocer contextos socioeconómicos complejos en toda Latinoamérica y la mayoría de sus investigaciones se tratan acerca de esto. Bueno, un investigador un poco más conocido por todos es Paulo Freire, y su investigación acerca de las voces de los niños de la calle, que es un estudio de la vida de los niños y niñas que viven en las calles de Brasil, es muy popular y fue muy importante dado de que habló no solamente de las dificultades de los niños socioeconómicas que presentan en algunos barrios marginales de Brasil, sino también culturales y de desarrollo de la niñez y la adolescencia. Entonces, estos son algunos ejemplos, obviamente hay muchos más, pero estos son algunos de los más conocidos. Bueno, ahora vamos a hablar de cómo aplicar o hacer un método de investigación de historias de vida, que es muy importante. Vamos a ver un pequeño paso a paso para tratar de tener una idea clara de qué es lo que tenemos que hacer si queremos hacer este método de investigación como tal. Bueno, lo primero que tenemos que hacer, por supuesto, es definir el tema de investigación. Aquí nos hacemos algunas preguntas como qué aspectos de la vida del individuo nos interesa explorar, qué preguntas de investigación queremos que esta persona o estas personas nos respondan y cuál es el contexto social, cultural o histórico de la investigación. Eso es muy importante hacerlo antes de empezar la investigación, ya que eso va a definir por mucho los resultados que queremos obtener de esta investigación. Bueno, otros pasos muy importantes son el paso 2, que es seleccionar a los participantes. Aquí vamos y nos hacemos preguntas como quiénes son los individuos cuyas historias de vida queremos recopilar, cómo los vamos a identificar y seleccionar y qué criterios de selección vamos a utilizar. Entonces, quizás el 70% de la importancia que tiene este método de investigación nace o está relacionado con el tipo de personas que vamos a escoger para dicha investigación. Entonces es muy, muy importante tener esto en cuenta antes de empezar como tal ya el método de investigación en sí. El paso número 3 es obtener el consentimiento informado. Es muy importante explicar claramente los objetivos de la investigación, el procedimiento de recolección de datos a las personas antes de empezar a hacer la investigación y obtener ese consentimiento informado por escrito de los participantes. Por supuesto, garantizar la confidencialidad y el anonimato de los participantes si es dado el caso. Este consentimiento informado es muy importante porque pues, hay algunas personas que de pronto pueden arrepentirse pues, después de haber hecho la investigación por algunos problemas, etcétera, etcétera. Bueno, otro paso muy importante es el de la recolección de datos, ¿no? En este proceso, en este paso, vamos a elegir las técnicas de recolección de datos que vamos a utilizar más adecuadas de acuerdo a este método de investigación, que pueden ser entrevistas en profundidad, diarios personales, fotografías, objetos personales, entre otros. Es muy importante crear un ambiente seguro y cómodo para las personas que van a ser objeto de nuestra investigación para que éstas se puedan expresar libremente.
También es importante realizar entrevistas en profundidad siguiendo una guía de entrevista flexible pero bien estructurada, tener las preguntas claras antes de empezar, tener una guía de cómo queremos llevar más o menos esta entrevista y, por supuesto, recopilar otros datos que sean relevantes para nuestra investigación. Bueno, el paso número 5 es analizar estos datos. Allí vamos a transcribir las entrevistas y organizar los datos recolectados. Vamos a leer y releer también los datos para identificar patrones, temas y significados emergentes. Se van a utilizar técnicas de análisis cualitativo como codificación, categorización e interpretación y se van a triangular datos con otras fuentes de información si es posible. Es muy importante estar muy organizados durante esta investigación, ya que como son largas entrevistas, mucha información, mucho texto, muchas palabras, es importante tenerlo en cuenta al momento de hacer ese análisis de datos. El paso número 6 es la interpretación y redacción del informe, ya que allí vamos a interpretar datos en relación con el marco teórico y las preguntas de investigación. Vamos a escribir un informe claro y conciso que presente los hallazgos de esta investigación. También vamos a describir métodos de investigación utilizados y los participantes involucrados. También en este mismo paso vamos a presentar resultados de manera organizada y coherente y a discutir hallazgos y sus significados en el contexto de la investigación. Por supuesto, como última parte de este paso vamos a extraer conclusiones y recomendaciones para que verifiquemos la efectividad de nuestro método de investigación. Bueno, como el paso número 7 de ese método de investigación, encontramos la validación y verificación de la investigación. Allí, ¿qué hacemos? Vamos a realizar una triangulación de métodos y fuentes de datos. Vamos a buscar retroalimentación de participantes y otros expertos que tengan como experiencia en este campo, profesores, investigadores, etcétera. Y vamos a reflexionar sobre nuestro papel como investigador y cómo esto pudo haber influido en la investigación. Porque muchas veces, a pesar de que queremos mantenernos al margen, tal vez podemos involucrarnos un poco más y de pronto el tema está relacionado con nosotros o nos afectó en algún momento, etcétera, etcétera. Entonces, allí como última parte de este paso, lo que vamos a hacer es ver cómo nuestra subjetividad influyó en la investigación, que obviamente no es lo que se quiere, pero si pasa el caso, hay que mirar qué tanto afectó la investigación. Bueno, en el paso número 8 vamos a hacer lo que es la difusión de los resultados. Se van a presentar resultados en conferencias, seminarios, publicaciones académicas, etcétera. Se van a compartir hallazgos con los participantes, por supuesto, las personas que fueron objeto de nuestra investigación y con la comunidad en general, si es posible. Y se van a utilizar estos resultados para promover la comprensión y el cambio social, que es justamente el propósito principal de estos métodos de investigación, generar algo en la sociedad como tal. Y como paso número 9 está la continuidad y ampliación. Se van a considerar futuras investigaciones, identificando áreas adicionales de investigación que podrían surgir a partir de los hallazgos de este estudio. Se va a ampliar la muestra, si es relevante, se puede considerar ampliar la muestra de participantes para obtener una comprensión más amplia y completa y también representativa del tema. Entonces, por ejemplo, si yo hice una investigación de la pobreza en una comunidad del barrio La Nevada, en Valledupar, por ejemplo, yo puedo querer más adelante, después que termine esa investigación en específico, querer ampliarlo a otro barrio de Valledupar o a otra comunidad de Valledupar o de otra ciudad o de otro país. Justamente la idea de empezar una investigación prácticamente es que nunca termine porque siempre se puede ampliar mucho más el rango de esta investigación y como investigadores es lo que debemos querer hacer como tal.
Bueno, ahora vamos a leer las conclusiones de esta pequeña... Bueno, ahora vamos a leer las conclusiones de esta breve exposición acerca de este tema. La investigación de historias de vida nos sumerge en las narrativas personales, revelando complejidad y riqueza de las experiencias individuales en su contexto más amplio. A través de este enfoque cualitativo hemos explorado múltiples capas de la vida humana, desde los momentos más íntimos hasta las influencias sociales y culturales que moldean estas trayectorias. A pesar de los desafíos que claramente tiene este método de investigación, como la interpretación subjetiva y las cuestiones éticas, las investigaciones de historia de vida siguen siendo una herramienta invaluable para la comprensión de la diversidad humana y la promoción del diálogo intercultural. Este método de investigación es importante al confrontar estas limitaciones con una reflexión crítica y un compromiso con la integridad ética. Podemos continuar ampliando nuestras perspectivas y enriqueciendo nuestro conocimiento en las ciencias sociales y humanidades. Y como última conclusión, la investigación de historias de vida nos invita a adentrarnos en la complejidad de la condición humana, celebrando nuestras diferencias y encontrando puntos de conexión en nuestras experiencias compartidas. Es a través de esta exploración profunda y empática que podemos avanzar hacia una comprensión más profunda y compasiva de lo que significa ser humano. Entonces, justamente este método de investigación busca generar un cambio social real, tanto en las comunidades que van a ser parte de nuestra investigación o en la persona que va a ser parte de nuestra investigación, para así entender un poco más acerca de las diferencias, de esas diferencias que tenemos como seres humanos y poder entender un poco mejor cómo somos como seres humanos distintos y diversos en el mundo. Bueno, muchas gracias a las personas que están viendo este video por su tiempo y bueno, por último, agradecer a todas las personas que se han tomado el tiempo para ver este video y bueno, por último, muchas gracias a todas las personas por haber visto este video.